gozo y con mucho entusiasmo, porque Él merece toda la honra, toda la alabanza y toda la gloria. Buenas noches. Vamos a tener ahorita, tal vez es como le activé la grabación. No le bajes al otro, al que está solo. Es que ese es para el BMix. Ahí me disculpan, hermanos. Vamos a tener ahorita el tema y a las 40 vamos a tener los testimonios para terminar, ¿verdad? Para que vamos a orar para entrar al tema. Oremos. Padre que estás en la altura de los cielos, en esta noche queremos pedirte tu bendición, tu dirección y también el Espíritu Santo que nos ayude. Sabemos que el enemigo no quiere que hablemos de esto. Satanás estaba de una u otra manera interrumpiendo, pero sabemos que tu presencia está con nosotros. Así que bendícenos en esta noche, bendíceme a mí, ahora que voy a exponer tu palabra, y bendícenos a cada uno de nosotros, a cada hermano. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Yo creo que es Erika, si le baja un poquito a este micrófono, como cuando los dos se suben, entonces por eso se sube uno. Ahí, gracias. Ahí está bien, gracias. Gracias. Vamos a estudiar sobre Daniel 7. En Daniel 7 hay varias cosas. Se puede sacar incluso 7 sermones, solo de Daniel 7. Estamos en Daniel 12:9, habla de que en aquel tiempo, le dice Dios a Daniel, entenderemos las cosas de ese libro. Y en aquel tiempo es este tiempo, en nuestros días. Entonces, Daniel 7 habla sobre las bestias, sobre los 10 cuernos, sobre un hijo de hombre, del juicio, habla muchas cosas. Pero yo me quiero enfocar en los 10 cuernos, mejor dicho, en la cuarta bestia, en los 10 cuernos y en el cuerno pequeño. Es muy importante que comprendamos el porqué. ¿Quién de aquí fue católico? Ok. Miren, yo tengo familia católica, bellísima las personas, son muy amables. Mi abuelita es calidad de persona. Yo no tengo nada contra los católicos. Nosotros, mejor dicho, yo estoy con el sistema del catolicismo desde hace muchos años, vamos a explicarlo ahorita, que es usurpación en lugar de Dios. Es lo que quiere Satanás. ¿Satanás qué quería en el cielo? Adoración. ¿Lo logró? No lo logró. Pero ¿saben qué dice? Ok, ya que no me van a adorar a mí, voy a hacer todo lo posible para que no adoren a Dios. Eso es lo que está logrando Satanás. Ok, no van a adorar a Dios, no me van a adorar a mí. Bueno, voy a hacer todo lo posible, no militarmente con sangre, aunque lo hizo, pero tiene más efecto espiritualmente o religiosamente. Y voy a hacer todo lo posible para que no adoren al verdadero Dios. Pero avancemos. Daniel 7, ya sabemos de las bestias. La cuarta bestia representa la última metal de la estatua. ¿Cuál era el último metal? El hierro, correcto. No, hierro. Después ya es mezclado. Y eso está mezclado, pero el último metal es el hierro. Esta bestia
tiene dientes de hierro también. ¿Qué significa? ¿Qué hacen los cocodrilos con la boca? Destruir, desbaratar. Eso es lo que dice Daniel 2:40, dice desmenuzar, romper, quebrantar. Pero también dice Daniel 7 que devora, que trilla y que despedaza. ¿Alguien se acuerda de 1 Pedro 5:8? Porque el león anda como ¿quién? Como león rugiente. ¿Buscando qué? Buscando qué devorar. Miren, aquí está la palabra devorar en Daniel 7:23. Es la misma característica de Satanás. O la misma característica de ¿quién? De la cuarta bestia. Devorar. Pero bueno, avancemos. Dice que el cuerno pequeño, o mejor dicho, la bestia, tiene algo humano. Tiene ojos, rostro y boca. Eso es muy importante. Porque quien se le pone características de rostro humano es algo espiritual, algo de religión, algo inanimado. Pero bueno, algo muy importante. ¿Alguien sabe qué es un animal híbrido? De dos cosas. Ok, cuando Dios creó al león, lo creó con alas, lo creó sin alas. Ok, la primera bestia es con un león con alas. Pero Dios le dice al león en Génesis, y fue bueno en gran manera. Toda la creación de Génesis fue bueno en gran manera. Y nosotros miramos que las 4 bestias son creaciones ¿de quién? Del ser humano. Por eso son mezclas, como me decía la hermana Mayela, la hermana Olga, son animales híbridos, mezclas. Por ejemplo, los dinosaurios, que en un momento es probable que existieron, fueron creación del ser humano, ¿verdad? Cosas inanimadas. Pero bueno, no se trata solo de poder religioso, no solo se trata de poder político, sino algo religioso. Cuando usted mira que la bestia tiene ojos, tiene rostro, tiene boca, es porque es algo religioso, no solo político. Roma se destruye. Miren cómo fue miren cómo se destruye. Quiero que pase Melvin, ayúdame, vení. Edgar, hermano Edgar, pasen por favor por el tiempo. Miren cómo cae Roma. Porque después salen 10 cuernos que representan ¿qué? 10 reinos, que son los pies de la estatua. 10. Aquí, hermano Edgar, son los unos, que están como en la parte de Asia. Y Melvin son las tribus germánicas. Y yo soy Roma, para que me entiendan. Hermano Edgar, que son los unos, de las tribus unos, que son bárbaros, o mejor dicho, andan conquistando tierras, comienza a atacar a Melvin, que son las tribus germánicas. Y como él está huyendo, Melvin, de Edgar, Melvin viene hacia mí a destruirme o a conquistarme. Fue así que Roma en 476 cae el imperio romano, occidente y oriente. ¿Por qué? Por huir de Edgar, en este caso los tribus, y Melvin, por tratar de huir también, por salvarse de él, me conquista a mí, y de ahí surgen las 10 tribus, las 10 reinos. Pueden sentarse, gracias. Miren cómo cae reinos. Prometió, la Biblia habla que el imperio romano nunca iba a estar unido por siempre. ¿Cayó? Sí. Miren cómo cayó, cómo intervino, sí. No fue por algo, sino que una tribu o unos pueblos estaban huyendo de otra tribu. Pero bueno, son 10 reinos que mueren, que salen de Roma y se divide. Roma, como en el 395, un señor llamado Tarsirio, no recuerdo el emperador, ¿saben lo que hizo? Tarsirio tenía 2 hijos, no me acuerdo, algo así, es el emperador de Roma. ¿Saben cómo lo dividió? El imperio romano tenía 2 hijos. Voy a partir Roma en 2 partes. La primera parte, el oriente, se va a quedar para mi primer hijo y el occidente va a quedar para el segundo hijo. Imperio romano ya no volvió a existir. Se podría decir Roma occidente, Roma oriental, perdón.
pero así se divide y después vienen los 10 reinos. Pero bueno, avancemos. Ahí estamos. Aquí ya se dividió Roma, ya no existe un imperio. Ahí están los visigodos, suevos, etcétera, ostrogodos, érulos, un montón de pueblos que están en la historia. Usted lo busca en internet, busca en libros, ahí sale. De ahí salió Italia, de ahí salió Francia, de ahí salió Alemania, España, Inglaterra. Miren cómo poco a poco va disminuyendo. El Imperio Romano deja de existir en el 476, cuando comienzan a saquear muchas cosas, mujeres, comida, bueno, un sinnúmero de cosas. Salen de Roma, eso lo miramos. La estatua en el cuarto dice que el cuarto reino no permanece unido, ya lo vemos, ya lo miramos. Es muy importante. El 10. ¿En cuántos reinos quedó los 10? Bueno, ya lo dije. Los reinos, 10. ¿Cuántos dedos tenía la estatua? 10. Ahora, ¿por qué 10? Bueno, y porque el ser humano tiene 10 dedos, solo me pueden decir, ¿verdad? Exacto. 10 es la totalidad, no puede existir otro número. ¿Por qué? Porque el 10 simboliza división por completo y Roma no volvería a ser. ¿Alguien se acuerda cuando Abraham estaba intercediendo por Lot? ¿Se acuerdan? De Sodoma y Gomorra. ¿Cómo comenzó? ¿Y si hay 50 justos? No la voy a destruir. ¿Y si hay 45? Tampoco la voy a destruir. ¿Hasta qué número llega? Hasta 10, correcto. Eso quiere decir algo muy importante, le dice Dios. Si por lo menos hay 10 justos, no la voy a destruir. ¿Habían 10 justos? No. Apenas habían como 5. Lot, sus 2 hijas, o cuidado solo uno, yo. Cuidado solo uno. Quiere decir que si hubiesen habido 10, no la destruye. Por eso 10 es muy importante en la profecía o en Daniel. Simboliza que no hay una, es la totalidad, hasta ahí puede llegar. Por ejemplo, ¿cuánto es lo básico que pide Dios? 10%. No se le puede dar 9%, no se le puede dar 8%. No estoy metiendo el diezmo aquí, estoy hablando del número 10. No, el 10 es lo mínimo que Dios pide. Pero bueno, avancemos. El Imperio Romano no quedó parcialmente dividido, sino que quedó fragmentado. ¿Alguien ha quebrado vidrio? ¿Cómo queda el vidrio? Un pedacito por allá, en pedazos pequeños. ¿Se puede volver a unir el vidrio? No. Eso pasa con Roma. Roma no puede volverse a unir. Y eso va a pasar, porque hoy en día sucede, que la OTAN, que la ONU, que la Unión Europea. La Unión Europea no están todos los países europeos unidos. Y van a tratar de unirse, pero la Biblia dice que no van a tener éxito. El cuerno pequeño es muy importante, que le dije tiene rostro, tiene boca, tiene ojos. Es muy importante que miren esa parte. Tiene rasgos de humanos. Los rasgos humanos en Daniel 7 indican que no solo trata de políticos, sino religiosos. Como le dije, Satanás dice, ok, ya no voy a meterme yo en la política, en destruir, sacar sangre. Me voy a meter en la parte espiritual o religiosa. Es astuto Satanás, ustedes saben. Es muy, lamentablemente, inteligente, pero para lo malo. No gobierna con fuerza militar, sino una parte espiritual, hablando, enseñando sobre la fe. Dígame, ¿quién fue el que originó el estado de los muertos? Que los muertos están en el cielo. Satanás le dijo a Eva y a Adán, no van a morir. ¿Y dónde están ahorita Adán y Eva? Están hechos polvo. ¿Quién fue el que intervino sobre el sábado y el domingo? Satanás también. ¿Quién es el que habla de adoración a otras personas que no sea Dios? Satanás. Satanás fue el inventor y por eso no solo se metió en la parte militar, dice, porque en las persecuciones las personas aumentaban los cristianos. Y él dice, no puedo seguir haciendo esto. Tengo que reinventarme. Eso es lo que hace el cuerno pequeño. Hablar cosas falsas. Avancemos.
Esto es muy importante. ¿Cuántos cuernos de los 10? Acuérdense que el cuerno pequeño en Daniel 7 se levanta y destruye 3 cuernos. En este caso destruye ¿qué? 3 ¿qué? Reyes o reinos: visigodos, vándalos y ostrogodos. Esto es muy importante. Bueno, todo es importante, pero ¿por qué esos 3 y no los otros 3 o los otros 7? Bueno, porque estos visigodos, ostrogodos y vándalos tenían una creencia del arrianismo. ¿Qué era el arrianismo? Creían que Jesús era un ser creado y que Jesús era un ser humano, podría ser, no era Dios. Eso es el arrianismo. Hoy en día existe una religión que menosprecia a Jesús, pero todo eso viene de Satanás también. No decía un pastor, Roma, el Vaticano o los católicos creen en Dios. En Dios sí creen. Creen en el Espíritu Santo, también creen. Creen en el Hijo, que es Dios, también lo creen. Imagínense algo. ¿Qué hubiese pasado si Roma, o mejor dicho, sí, Roma, no destruye a estos 3 pueblos? Es muy probable que en nuestros días muchas personas, porque hoy es poca, pero muchas personas creyeran que Jesús es creado. Pero no fue así. Dios intervino ahí también, ¿saben? Aún en eso, Dios interviene. Este señor, Clodoveo, muy importante, fue el rey de los francos. Aquí están los francos, miren, que hoy en día es parte del pueblo de Francia. Aquí en lo que miran amarillo, anaranjado, este señor es el rey de los francos. Este señor era ateo, o sea, no creía mucho en Dios. Tiene una cruz porque ya estaba bautizado ahí. Doña Clotilde, que hoy en día, el 22 de diciembre, no sé si aquí creo yo, pero creo que tal vez en la parte de Europa, el 22 de diciembre es el día de Santa Clotilde, la esposa de este señor. Porque Santa Clotilde, Doña Clotilde, ayudó a la Iglesia Católica para que este señor se bautizara. Ahora, cuando este señor se bautiza, el catolicismo, acuérdense que es rey de los francos políticamente, cuando este señor se bautiza, me quedan 10 minutos, cuando este señor se bautiza, el catolicismo en el 508 más o menos se hace más fuerte, se fortalece la Iglesia Católica, allá en Roma estamos hablando. ¿Por qué? Porque este señor derrotó a ¿quiénes? A los visigodos, el rey de los francos, y entonces ¿qué decían? Fue una victoria del catolicismo. Eso no lo dice yo, no lo dice la Biblia, lo dice la historia. La historia, para que sepan. Y en el 508 empieza lo del Daniel 12:11, 1290 años, que hoy en día le llamamos el establecimiento papal. Claro, el rey de los francos era ateo o no era católico, se bautiza. Cuando se bautiza le gana a los visigodos y comienza el establecimiento papal. ¿Cuándo empieza el establecimiento papal de Daniel 12:11? 508 después de Cristo. La supremacía papal. No, ese es Alejandro Magno, no. Ese Constantino. No, pero eso fue después, fue en el 300 y resto. Exacto, sí, no. Fue no, porque él, más adelante, sí, y eso fue de la cruz. Acuérdense que todavía ahí estaba el cristianismo en persecución y él se metió en la religión, pero no era Constantino. Constantino fue en el tiempo del arrianismo, o de Arrio, un sacerdote, que él creía que Jesús era creado. ¿De qué? Del establecimiento papal. 508 empieza el establecimiento papal, que es lo que habla Daniel 12:11. Hermano, ¿usted tiene ahí Daniel 12:11? 12:11.
¿Qué dice? Daniel 12:11. Dice, desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. ¿Qué significan días por años? En esos casos, ¿cuántos son? 1290 años. ¿Qué se va a acabar el sacrificio? ¿Qué? Ok, esto es muy importante, porque en el 508 este señor agarra poder, la iglesia católica en Europa Occidental se fortalece. ¿Y qué significa el establecimiento papal? ¿Qué es lo que leyó usted, el continuo sacrificio? Aquí está, bueno, ya lo leímos, aquí los tenía. En otras Biblias, ese continuo sacrificio, de usted decía la palabra continuo. Ok, perpetuo dice la versión de la Biblia Latinoamérica. La Biblia de Jubileo dice continuo. Dios habla hoy, la palabra que significa diario. Ese continuo es una palabrita que se llama tamid, perpetuo, continuo, constante, seguido, diario, sin parar. ¿Alguien se acuerda en el templo, perdón, en el tabernáculo, cada cuánto se hacían los sacrificios? ¿Cada cuánto se hacían los sacrificios? Diario, todos los días. ¿Era continuo o no era continuo? Eso es lo que está significando. Y en la mañana y en la tarde eran 2 sacrificios. Es más, el aceite era continuo, las oraciones eran continuas, los sacrificios eran continuos, se me fue la palabra, bueno, ahí lo voy a decir porque lo tengo aquí. Por eso, en el 508, el establecimiento papal, ¿qué dice? Hace a un lado a Jesús. Porque acuérdense que los sacrificios, ¿a quién indicaban? A Jesús. ¿A quién tenía que, a quién? No, estamos hablando de ese versículo, de los sacrificios allá en el cielo. O mejor dicho, el tamid hace énfasis a Jesús intercediendo también por nosotros. Nosotros nos confesamos ¿a quién? ¿A quién nos confesamos nosotros? A Dios. En el 508 empieza el establecimiento papal y se hace a un lado a Jesús como sacerdote y se presenta ¿a quién? Un sacerdote hombre. En el 538 hacia adelante comienza el continuo sacrificio de hacer a un lado a Jesús como mayor sacrificio y ponemos ahora un sacrificio humano, podamos poner. Ahora las personas se confiesan ya no a Dios, se confiesan ¿a quién? A hombres. Eso es lo que estaba hablando Daniel 12:11, el continuo sacrificio. Pasaron 1290 años que el poder papal o el sistema papal, como le dije, toma el control. ¿Quiénes tienen derecho de leer la Biblia? Solo ellos. ¿Y en qué? Los sacerdotes, los religiosos, los líderes. Y estaba en latín todavía. ¿Dónde me doy cuenta que hay un intercesor y un mediador? ¿Dónde me doy cuenta? En la Biblia. Entonces hacen a un lado la Biblia y comienzan ¿qué? Las tradiciones. Comienzan ¿qué? Los dogmas. Comienzan las orales. Solo lo que diga el sacerdote, eso es y punto y seguido. Y ya no hay, hace a un lado la Biblia. Por eso, miren la figura y sombra del santuario. Nosotros miramos la mesa de procesión. Bueno, el pan, ¿cada cuánto se cambiaba? Cada semana. Era algo continuo también. El pan simbolizaba a Jesús, pero también simboliza la Biblia. Entonces nosotros miramos que Jesús es el continuo sacrificio diario al venir a la tierra, porque Jesús es la ofrenda, Jesús es el tabernáculo, Jesús es el templo, Jesús es el sacerdote, es el cordero, Jesús es el pan de vida, Jesús es el agua. ¿Qué se hace a un lado entonces? A Jesús. El establecimiento papal del cuerno pequeño hace a un lado ¿a quién? A Dios. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Ahora,
empiezan los sistemas de méritos. ¿Alguien se acuerda de los sistemas de méritos? Sistema de méritos. Había un señor llamado era de Gran Bretaña, monje. Él creó los sistemas de méritos, donde usted tenía que hacer algo para alcanzar la gracia de Dios. ¿Tenemos que hacer algo nosotros? No. Aceptar a Cristo Jesús. Sí, todo eso empieza. Todo eso empieza. Acuérdense. Y termina en 1798. ¿Cuándo quién? Cuando Napoleón Bonaparte manda a capturar al Papa Pío. Creo que el Pío X era. Pero bueno, avancemos. En pocas palabras, empieza la Iglesia Católica, prohíbe la Biblia en el 508 hacia adelante. Hacia un lado a Jesús, las tradiciones, los dogmas. Empieza el infierno. Bíblicamente no hay nada de infierno. Todo eso empieza ¿en cuándo? En el establecimiento papal. Pero este señor Justiniano, porque hay una diferencia entre establecimiento papal, es cuando como que se establece. Si saben la palabra establecerse, yo me senté aquí y ya me establecí. Y supremacía es muy diferente. ¿Qué se le viene a la palabra supremacía? Poder, reinado, ¿qué más? Autoridad. Si yo le digo, hermano, de todos nosotros los humanos, yo soy el supremo, ¿cómo qué entenderían? Que yo soy el jefe, algo así, ¿no? Yo soy el que mando. A eso voy. Este señor llamado Justiniano, emperador del Imperio Romano Oriente, oficialmente él dice en el 538. ¿Cuánto pasaron del 508 al 538? ¿Cuántos años? 30 años. Ok, ¿qué dice él? El obispo de Roma es la autoridad de la religión en todo el mundo. Y le da el poder. Y ahí comienza la supremacía papal. Este señor derrota a los vándalos y a los ostrogodos, que eran arrianos también. Yo quiero ir terminando, hermanos, porque yo sé que nos va a hacer falta, pero el catolicismo ejerce no solo poder político, sino también no solo poder en religión, sino poder político. Ahí surge la famosa de Apocalipsis, supremacía papal, que está en Apocalipsis 11, Apocalipsis 12:6. Hermana, si me lo puede buscar, Apocalipsis 12:6. Apocalipsis 12:6. Quiero ir terminando. No nos va a dar el tiempo porque solo estamos hablando del cuerno pequeño. Sí, ¿qué dice? La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Ok, ¿y el 13:5? También se le dio boca que hablara arrogancia y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. 42 meses son 1260 días. Le dio autoridad la bestia. Y por eso nosotros miramos que este señor le dio autoridad al obispo de Roma, y ahí comienza a llamarse el Papa, que hoy en día lo conocemos así. Como le digo, esto es muy importante. Yo le decía a Melvin, y yo termino con eso, solo 3 derrotó, pero quedaron 7. 7 es más que 3, hermano, ¿sí o no? ¿Por qué? Bueno, porque el número 3 en la profecía simboliza poder, simboliza juicio, simboliza autoridad. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Vamos a Apocalipsis 8, hermana. Apocalipsis 8. Lea donde en el versículo, donde empiezan aquí, versículo 6. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas.
El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba que fue quemada. Ajá. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Vamos a ver, porque si seguimos, ¿no? La tercera parte. Y si usted lee Apocalipsis 8, solo la tercera parte es destruida. Por eso el número 3, que es un tercio también. ¿Cuánto se arrastró Satanás del cielo? La tercera parte también. Es un tercio que también simboliza. Nosotros miramos, hermanos, que el número 3 simboliza algo muy importante. ¿Quién derrotó a los 3 reyes? Bueno, el cuerno pequeño, que simboliza Roma también. Yo termino, muy importante, bueno, muchas cosas por el tiempo. Yo quiero terminar con un versículo que, por eso Babel, que es igual a Babilonia, simboliza confusión. Satanás vino a confundir nuestra fe en Dios. Pero yo termino con un versículo que está aquí. Bueno, por cierto, un dato muy importante. En el 508, un rey, en este caso Clodoveo, le da poder al obispo también. En el 538. Y en el 1798 hubo un rey, en este caso vamos a ponerle, o un gobernante, Napoleón Bonaparte, le quitó el anillo de papa, del anillo de Pedro al Papa Pío. Miren cómo lo simboliza. Un rey le da poder y otro, como gobernante, rey, le quita el poder. Ese es un dato muy importante. Y nosotros miramos las 1290 años, que es el establecimiento papal, que surge, como decir que se establece, y la supremacía papal, que comienzan también las persecuciones, comienzan la destrucción con los cristianos. Termino con este versículo, Isaías 55:11. Así es también la palabra, está hablando Dios, que sale de mi boca, no volverá vacía. Me quedo con esto que dice, sino que hará lo que ¿qué? Lo que yo deseo, y se cumplirá conforme a mis propósitos. ¿Qué simboliza este versículo, hermanos? Al final, la Biblia dice que el Hijo del Hombre vence al cuerno pequeño, se destruye. ¿Se acuerdan de la estatua? ¿Quién? Exacto. ¿Quién la destruye? La destruye Cristo Jesús. Nosotros miramos en ese lado, hermanos, de que podemos tener miedo, preocupación. Es cierto, somos seres humanos, pero sabemos que al final quien tiene la victoria es Cristo Jesús. Así que, como dice ese versículo, Dios va a cumplir su palabra y Dios va a cumplir su propósito. Por el tiempo, pues no, y eso que solo hablamos una partecita, si tuviéramos más tiempo, pero no. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos con los testimonios, ¿les parece? Si alguien tiene un testimonio, hermano, si puede ayudarme. Y después, cuando terminemos los testimonios, un himno, ¿verdad? Sí, tenemos 10 minutos, 15 minutitos para tener los testimonios. Si alguien tiene algún testimonio durante esta semana que quiera expresárselo, si no, pues vamos directo. Oración y testimonios. Traemos muchos motivos de oración. Entonces es importante manifestarlos para que todos como hermanos oremos por esos motivos. Y testimonios también, porque sea como sea, ya